Hay alguien en su... Vamos a continuar con la carta por el libro de Colosenses, capítulo 3, que habíamos visto los cuatro primeros versículos, que hablaba de la unión del creyente con Cristo, ¿no? Tanto en este mundo, en este lugar, ¿no? Que nos toca vivir, como también allí en el más allá, ¿no? Allí con Él en gloria. Pero ahora comienza a partir del versículo 5 otra enseñanza. Generalmente las cartas del apóstol son siempre con la parte teológica, la parte del conocimiento de Dios, de todo lo que es la relación con Dios y con la iglesia, y después hace la parte práctica, ¿no? La enseñanza por la cual debemos llevarnos, que es la enseñanza práctica en la vida cristiana. Y leemos en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 5. Los primeros cuatro versículos, a partir del versículo 5, los versículos 5 al 8, dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Oramos por la palabra. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por poder abrir tu palabra, Señor, y te rogamos que el Espíritu nos dé la claridad necesaria, la luz, Señor, la bendición tuya que viene por tu palabra para vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, y la guía del Espíritu Santo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, todo este capítulo 3, perdón, decimos, tiene la enseñanza de la relación que debemos tener con Dios, pero también con los hermanos y también con el prójimo, ¿no? Con aquellos que no son nuestros hermanos, es decir, con en la vida diaria, cómo debemos comportarnos. Y, y también, como dice al finalizar el capítulo 3, como amos, como autoridad, gente que tenemos a cargo tal vez, y también como siervo, ¿no? Hay una gran enseñanza en este capítulo 3 de esto, ¿no? De la vida cristiana práctica con los demás. Eh, Allí comienza este versículo 5. Nos llaman a abandonar nuestra vida vieja, aquella vida, aquella vida que teníamos en el mundo, ¿no? A partir del nuevo nacimiento se nos llama, se nos dice que debemos abandonar aquellas cosas pecaminosas, que no, que ofenden a Dios, por supuesto. La vida nueva está por delante, y en esa vida el apóstol Pablo nos manda a vivir. Es decir, comienza con un consejo aquí el apóstol Pablo, que es, dice, hacer morir aquellas cosas. Es decir, hacer morir es directamente abandonarlas, no tenerlas en cuenta, no practicarlas. Eso tiene que ver con hacer morir aquellas cosas, dice, que ofenden a Dios. Las cosas que ofenden a Dios se les llama pecado. O sea que no debemos buscarle la vuelta, ¿no? El pedido del apóstol tiene que ver acá con que debemos dejar hacer morir. ¿Para qué? Para vivir la vida nueva. Espero que es, dice el apóstol Pablo, una decisión. A veces muchos cristianos están esperando que Dios por su espíritu venga y nos tome y nos deje y nos haga dejar ciertos hábitos o ciertas costumbres que no corresponden por solamente el orar. No. Acá habla de una decisión. Habla de una decisión que debemos tomar como cristianos, hacer morir en nuestra participación. En la vida cristiana no se trata solamente del obrar del Espíritu Santo, sino la decisión del cristiano. El camino cristiano, el camino de la vida cristiana es un camino conjunto del Espíritu Santo con nosotros. Lo que aporta el Espíritu Santo es el poder que tenemos en nosotros, pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Y aquí nos dice el apóstol Pablo la decisión de hacer morir
y empieza con un detalle, con unas cuantas cosas, que es una lista, que no es muy, no parece muy numerosa, ¿no? Cuando habla aquí el apóstol de las impurezas, la fornicación, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Habla de esto y de dejar de hacer morir. Son pocas cosas, pero presentan nuestra vieja naturaleza sin duda. Muchas más hay, ¿no? En nuestras vidas, en nuestro corazón. Pero hay muchas personas que a veces cubren esos pecados viviendo una vida cristiana hipócrita. En realidad, el que encubre estos pecados está viviendo una vida religiosa y nada más. No tiene una vida en Cristo, porque esto es lo que el apóstol Pablo dice, haced morir estas cosas. Y si no hacemos morir estas cosas, no estamos viviendo la vida cristiana. La relación con Cristo está separada. No tenemos una vida en Cristo. Tenemos una vida religiosa, una vida que nosotros hemos llevado adelante y no la palabra de Dios o el Espíritu Santo en nosotros. Pablo expone abiertamente estos pecados y nos dice que deben morir en nuestra vida, debe desecharse, debe sacarse de nuestra vida. Dios quiere que renunciemos a estas impurezas para vivir en la pureza de Él, en la pureza de la palabra, en la pureza del Espíritu Santo, en la pureza que Él tiene, que Él nos enseña en su palabra. Es decir, cambiar los pensamientos, cambiar las palabras, los gestos, las actitudes, los chistes muchas veces, las palabras deshonestas, las conversaciones que no corresponde, a fin de que, a fin, por supuesto, en primer lugar, de agradar a Dios, pero de cuidar también nuestra integridad delante de Dios, de cuidar nuestro testimonio delante de Dios y para aquellos que nos oyen o aquellos que son nuestros hermanos, pero más aún aquellos que no lo son. Aquellos que si tenemos palabras deshonestas o contamos chistes con palabras obscenas en la familia o con los amigos, dice, y el que va a la iglesia, y de eso se trata, de que esto lo tenemos que hacer morir, lo tenemos que eliminar de nuestro corazón. De eso se trata. Hay pasiones que en nuestro corazón fueron desordenadas por el pecado, sin ninguna duda. El pecado cuando entró desordenó toda la vida del ser humano. Y claro que desordenó también nuestros corazones y todo lo que podamos sentir, desear, ver. Desordenó todo. Nuestros sentidos tienen, digamos, todas aquellas, todo aquello que vemos, sentimos, pero que están desordenados. Y Dios quiere ordenarlos. A veces los cristianos confiesan que algún pecado determinado no lo puede dejar de lado. Es decir, no lo puede, porque dice, es más poderoso que yo. Y sí que tiene poder el pecado. Por supuesto que tiene poder. Si no, no existiría el Espíritu Santo en nosotros para vencer esos pecados. Entonces, se trata de que sí, tiene un poder, hay que saber, y es cierto que tiene un poder que a veces es irresistible. Es irresistible. No se puede resistir a veces el poder del pecado en nosotros. Pero hay una cosa también que saber, que Dios lo sabe y que no se debe llegar a la situación límite de resistir y combatir contra el pecado. Porque la palabra de Dios nos dice que no debemos luchar con la tentación, sino que debemos huir de la tentación, que debemos escapar de la tentación. Y recuerdo a José, cuando estaba ya con la mujer de Potifar. ¿Qué hizo José? Dejó su manto, dejó y escapó. ¿Por qué? Porque estaba ante una situación de tentación con la mujer y lógicamente que tuvo, después lo encarcelaron, tuvo un montón de problemas, pero escapó. No se enfrentó a la tentación, no se enfrentó a los deseos de la carne, escapó. Y de eso se trata muchas veces, que no debemos enfrentar al enemigo así abiertamente, debemos saberlo eso. A veces se llega a esa situación, entonces se pone ahí, mirá, lo que pasa que el poder es irresistible para mí, no puedo dejar esto, no puedo dejar este vicio, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, pero ante la tentación huís o lo enfrentás, pensás que lo vas a vencer.
Es difícil vencer el enemigo. Dios no nos manda a luchar contra ese enemigo, nos manda a huir del enemigo. Él tiene el poder para vencer. Me llamó también la atención lo que el apóstol aquí habla como de la avaricia como idolatría. Yo no, en realidad no lo tenía como una idolatría, pero bueno, entré a estudiar, a investigar y a veces entendemos que aquel que está dominado por la avaricia, está también poniendo delante de Dios sus deseos por lo que quiere buscar, por lo que quiere, por lo que está ambicionando, por lo que está acumulando. Es una forma de idolatría, buscar satisfacer los deseos personales de uno aquí en este mundo, en la tierra, ¿no? Ante los ojos de Dios, puede ser posible que un creyente vaya a ser dominado por la avaricia. Sí, es posible que vaya a ser dominado por la avaricia. Y de tal manera que empieza a ser dominado por la avaricia de tener, que pierde el interés en la relación con Cristo, en la comunión con Cristo. Pierde ese interés. Por eso aquí está claro que es algo que está delante de Dios. Nosotros podemos leer en la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente, muchos ídolos que eran hechos con las manos, que eran imágenes, que eran creados, ¿es cierto? Pero hay muchos ídolos modernos que no son los que nosotros conocemos, que son otros ídolos. Algo que se pone delante de Dios es un ídolo. Algo que está ante que Dios y de lo cual se busca una satisfacción, obtener algo, es un ídolo delante de Dios. Porque una que se pone delante de Dios y otra que se busca de eso obtener algo. De eso se trata. La esencia de la idolatría es el deseo de obtener, de tener, ¿no? Una persona que se hace un ídolo, lo adora, buscando que ese ídolo le dé algo, que ese ídolo le otorgue algo, una satisfacción. La idolatría es un intento de utilizar a veces a Dios para obtener cosas, es decir, el servicio de Dios para obtener cosas, y no yo servir al Señor, a Dios, por lo que me ha dado, por lo que me da. Y pasa a ser un ídolo delante de Dios, ¿no? La avaricia. A veces escuché decir, yo muchas veces en el trabajo, mira, yo cuando, de cristianos, o supuesto cristianos, cuando tenga mi casa, y en mi familia, cuando tenga mi autito, no voy a ambicionar nada más, con eso voy a estar contento, con eso voy a estar satisfecho. Y resulta que después viene algo más. Nuestro corazón nunca se satisface con las cosas del mundo, con las cosas materiales. Y queremos algo más, y ambicionamos algo más. El corazón nuestro es engañoso. El corazón del ser humano puede llegar a una ambición desmedida y dejar a Cristo de lado, dejar al Señor de lado. No estar satisfecho con lo que Cristo nos da o nos ha dado y nos da cada día. Y con Cristo, dice el apóstol Pablo, estamos completos. No necesitamos nada, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo puede decir Él, estamos hechos y yo no necesito nada del mundo porque estoy completo en Él? Y lo puede decir el apóstol Pablo. Y la palabra de Dios nos dice que busquemos la justicia de Dios, que busquemos la justicia de Dios. Y Él va a añadir las cosas que necesitamos. Nos va a dar las cosas que necesitamos. Dios sabe nuestra necesidad, ya sea de salud, ya sea de trabajo, conoce todas esas cosas. Pero el camino es primero ir por esas cosas, o el camino es primero ir por creerle a Él, por estar al servicio de Él, por seguir el camino de fe, pese a esas cosas. Porque eso, lógicamente que a veces pasamos dolores, o pasamos problemas, pasamos falta de trabajo, lo que sea. Pero ¿hasta dónde el Señor nos deja que nosotros pasemos por esos dolores, esos problemas, esas fallas, esas traiciones, para que nosotros resolvamos o digamos, no, voy a seguir confiando en el Señor? ¿Hasta dónde nos da la cuerda a Él? Y cuando seguimos confiando, Él abre, porque Dios no quiere que lleguemos nosotros al estar desesperados. Así Él da su gracia y así nos saca de los problemas y así nos da las soluciones. Pero Él busca nuestra confianza, Él busca que nos aferremos a Él.
Y a veces en la primera prueba que tenemos, dejamos de lado. Ya, y no, ya Dios me está fallando o ya nos confiamos tanto. Entonces Dios tiene que tomar esta medida de hacernos pasar por el desierto, ¿eh? Y que busquemos su presencia, que busquemos la comunión con Él, ¿no? Y a veces las palabras de Dios tienen ese consuelo, esa restauración, pero debemos poner nuestra fe primero delante. Debemos seguir confiando. La Biblia tiene palabras muy claras en cuanto a los males que tiene el mundo. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, versículo 10, el gran mal, la raíz de todos los males es el amor al dinero, de todos los males, le dice. Estaban pasando seguramente por muchos males y el dinero era un gran mal, ¿no? El amor al dinero, la búsqueda del dinero. Y nosotros podemos decir, no, pero el dinero en sí mismo son papeles, no tienen por qué ser el dinero no es la realidad, el dinero no es el mal. El dinero viene utilizado, si se utiliza para Dios, para las cosas de Dios, al contrario, es un bien. ¿Cuántas veces Dios abre, abre la canilla, digamos, de aquellos que tienen el deseo de dar en su corazón para que den, para que compartan con aquellos que les faltan? ¿O no dice el Señor a los pobres siempre lo tendréis? ¿Y para qué lo tendremos a los pobres? ¿Para ayudarlos? ¿O para decir qué lástima que es pobre? Y bueno, yo no tengo la culpa que nació en una villa. Yo no tengo la culpa que... No, no. Vos no tenés la culpa, pero vos sos responsable. Vos tenés que compartir lo que tenés. Y el Señor a esos corazones piadosos que desean compartir, le va a dar, le va a dar más de lo que tienen porque van a compartir. El dinero, decimos, bien usado ante Dios no es el problema. El problema que tiene el dinero es cuando se convierte en ídolo el que lo tiene. Es un ídolo que busca tener mucho más. Y bueno, y no, yo cuando tenga mucho más, sí, le voy a servir al Señor, le voy a dar al Señor. Acá un hermano siempre contamos y siempre nos recordamos, un hermano que dijo, no, yo compré un número de la lotería y cuando la gane le voy a dar la mitad a la ofrenda a la iglesia y la mitad me la voy a quedar solo. ¿No? Qué bárbaro, ¿no? Ese pensamiento. Pero yo digo, cuando nosotros lo tenemos como un ídolo al dinero, estamos poniendo algo delante de Dios. Cualquier cosa que pongamos, la familia, cualquier cosa que pongamos que se nos ocurra, no puede estar delante de Dios, porque es Dios el que nos da la posibilidad de tener lo que tenemos. ¿Eh? El hombre ambiciona cada día más, dice, ¿no? Y es cierto eso. Y si nuestro corazón no está gobernado por el Espíritu Santo, va a caer puede caer en estas cosas. Puede caer en esta ambición y a veces en el deseo, que no nos damos cuenta, porque nos engaña nuestro corazón. Esa es la realidad. El problema, entonces, lo creamos nosotros, no el dinero en sí que viene, lo creamos nosotros. Eh, y es así, ¿no? Agrega luego el apóstol sobre esto que hemos nombrado anteriormente, sobre el pecado, de todo esto de lo que los malos deseos, las pasiones desordenadas, todo aquello dice que está en el mundo, que está en el mundo tiene su castigo. La ira de Dios, dice el apóstol Pablo, vendrá sobre ellos, sobre aquellos pecados que el apóstol dice, ¿no? Vendrá sobre ellos. Los hijos de desobediencia les llaman. ¿Por qué? Porque no obedecieron dejando esto. Y a nosotros se nos llama a morir a esto para ser obedientes. Si no, seguimos siendo hijos de desobediencia. Los hombres no están perdidos simplemente porque pecan. No, están perdidos porque son pecadores y porque somos pecadores cometemos pecados. Esa es la realidad. Hemos nacido pecadores como porque somos pecadores cometemos pecados. No porque en algún momento pecamos estamos perdidos. No, ya estamos perdidos.
Debemos salir de esa situación, lógicamente, con arrepentimiento y fe, ¿no? En el Salvador que pagó por nuestros pecados. Ahora, tal vez en el momento de que hemos estado en la vieja vida, antes del nuevo nacimiento, hemos cometido pecado, hemos hecho cosas malas. Estas cosas desordenadas han estado en nuestro corazón, porque es cierto que están. Pero ahora dice, en esta nueva vida, Dios espera que no se repitan, que no se hagan, que se abandonen, dice el apóstol Pablo, que la hagamos morir en nuestras vidas, ¿eh? Que la hagamos morir. Si nuestra vida está unida al Señor Jesucristo, como nosotros decimos y creemos, el Señor debe ser la prioridad, ¿no? Dios debe ser la prioridad ante todo. Será la búsqueda nuestra ante todo. La búsqueda, como dice el apóstol, de las cosas de arriba, las cosas celestiales, aquellas que pertenecen a su reino debemos buscar. Porque en definitiva, nuestra vida, nuestra vida va a terminar en su reino. O sea que el fin de nuestra vida, el final de nuestra vida no va a ser acá en la tierra, va a ser en su reino celestial. Y desde ahora podemos sembrar para ese reino celestial, que no estamos sembrando para un banco aquí en este lugar, ¿no? Estamos sembrando para el reino celestial. A veces eh, vuelvo a la ambición de juntar, la ambición de obtener, la ambición del dinero o de las cosas materiales. A veces creemos que escuchamos en el mundo, ¿no? Todas las guerras, los terremotos, las pestes, lo que se viene, el coronavirus, todo lo que bueno, vemos que ocurre, que bueno, vemos que el mundo va en caída, en una pendiente a la destrucción. Evidentemente, si no obra Dios en este mundo, si no actúa Dios, va a la destrucción total del ser humano. Pero Dios va a actuar, lo va a hacer a su tiempo, en el momento que crea oportuno. Pero a veces creemos que nosotros, bueno, no, si teniendo una buena vida, digamos, una buena cartera, una buena cuenta en el banco para nuestro futuro, nada nos va a tocar. Todo aquello que dice que va a faltar esto, no, no, pero nosotros si tenemos una buena cuenta, si hemos juntado lo suficiente, vamos a estar seguros. Vamos a estar seguros, vamos a tener buena salud quizá, buena vida y bueno, por eso juntamos. Queremos que la cantidad que tengamos nos va a ser inmune a todas las cosas que puedan venir. Y no es así, ¿no? Lamentablemente no es así. Es como el Señor Jesús le dijo al joven rico, todo lo que puedas juntar no te va a servir para nada. Todo lo que podamos juntar no sirve para nada. En realidad, esto hablo de juntar porque el corazón nuestro muchas veces se engaña y va juntando, va ambicionando, va acumulando cosas que no van a servir para nada, van a ser hojarasca, se van a quemar delante de nuestros propios ojos, ¿no? La frase que dice Pablo, no debe haber mentira, dice, entre los creyentes, ¿no? Esto lo dice Pablo cuando nosotros tenemos que hacer morir mm, las cosas que erróneas, las cosas que dice el apóstol Pablo que son pecado, ¿eh? Que no debe haber mentira entre nosotros. Una consecuencia es esa, no debe haber mentira entre los creyentes, dice Pablo. ¿Por qué? Porque nos hemos despojado del viejo hombre, ya la mentira desaparece. Se debe hablar la verdad, ¿no? La palabra y los hechos nuestros con los hermanos de la iglesia, con los hermanos de la fe, deben ser verdad y deben ser hechos de corazón, sinceros, honestos. No debemos ocultar nada, porque hemos dejado la forma de vivir pecaminosa, ¿no? Aquí el apóstol Pablo nos habla de hábitos, hábitos que debemos dejar, que nosotros tenemos, que debemos quitar,
como se quita un vestido, dice, ¿no? Como se quita un traje, ¿eh? La vestimenta la debemos dejar de lado. Hay diferentes personas que tienen diferentes hábitos, diferentes costumbres y que debe dejarla. Pablo dice que está hablando aquí que debemos dejarla, que debemos hacerlas morir, es decir, eliminarlas. No está pidiendo no está pidiendo que los creyentes dejemos las viejas prácticas que hubo en nuestra vieja naturaleza. Ahora tenemos una nueva vida, una novedad de vida para vivir. Y debemos vivirla de esa forma, ¿no? Despojarnos o deshacernos de la ropa vieja, de lo que no se usa más, de lo que está sucio, sucio por el pecado. Una ropa que no se debe lavar, no se debe lavar. No debemos lavarnos y salir a la cancha otra vez, no. Debemos tirar a la basura lo que nos sirve, porque Dios hizo todas las cosas nuevas. Él no emparcha nuestra vida. Él no emparchó nuestro corazón. Él hizo todo nuevo. Por eso, todo aquello que podamos tener como una práctica de nuestra vida vieja, cualquier cosa que no agrade a Dios, debemos hacerla morir. No debemos arreglarla y no, porque yo hago esto, pero no voy a hacer más esto, lo voy a tratar de... No, no lo va a tratar, tenés que eliminarlo. Lo dice acá la palabra de Dios. Tenés que eliminarlo de tu vida. La lista, por supuesto, tenemos la ira, tenemos un montón de cosas que por amor al tiempo no vamos a ver, pero son pasiones desordenadas, son desmedidas, cosas que causan indignación y enojo también. Muchas veces llegamos al deseo de venganza, de eliminar al otro, de hacerle un daño. El enojo puede alterar nuestro ánimo también y puede llevarnos a levantarnos en ira en contra de alguien y esperar el momento para vengarnos. Y eso no debe ser en la vida del creyente. Por supuesto que se presenta el momento que nos enojamos justamente. Sí, se presenta. Y es justo el enojo en ese momento. Lo vemos en Jesús, ¿no? Allí Jesús se enoja ante los fariseos por su vida, ¿no? Por su hipocresía. Y se enoja allí por lo que estaban haciendo allí en el templo. Y justamente se enoja y los echa del templo. Pero eso no es un enojo pecaminoso, porque Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Nosotros sí pecamos. Por eso nuestro enojo, cuidado, no debe ser un enojo pecaminoso. No debemos llegar a una situación que por nuestro orgullo queremos vengarnos o entremos en ira. No debe ser así. Debemos tener cuidado. Debemos controlar nuestro enojo. No debe haber en nosotros, como dice acá el apóstol Pablo, palabras deshonestas, ira, enojo, venganza, ¿no? Requieren que controlemos por dominio propio nuestro orgullo y no pecar contra Dios ni contra el prójimo, ¿no? Se menciona también la malicia. Y leía que alguien definió la malicia como el enojo congelado, dice. El enojo congelado. O sea, tuvimos un enojo y quedó allí congelado. Y lógicamente se fue alimentando con otras cosas. Un enojo que se fue alimentando con el rencor, que se fue alimentando con un deseo de venganza, con tratar de buscar, de ajustar cuenta con aquel que nos hizo enojar. Porque fue, tal vez justamente, pero no debemos buscar la venganza. La venganza es de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, no de ustedes. Por eso el apóstol Pablo dice que el cristiano debe abandonar y quitar de su corazón esos deseos, ¿no? Esa conducta pecaminosa. Porque esa conducta pecaminosa, digamos, de malicia o de venganza, no da gloria a Dios. Y la palabra es clara cuando nos habla de que todo lo que hagamos, digamos, lo hagamos y lo digamos para darle gloria a Dios. Pensemos en la gloria de Dios. Hagamos como Jesús. ¿Qué haría en ese momento Jesús?
con qué respondería? ¿Cómo actuaría? ¿Eh? Tenemos la palabra blasfemia, esta definición de blasfemia que podemos tomarla como, aplicarla de dos formas, según a quién va dirigida, el blasfemar, el difamar. Una cosa es la blasfemia hacia Dios y otra cosa es la blasfemia hacia las personas. Que lógicamente, si blasfemamos contra la persona, estamos también ofendiendo a Dios. Pero la blasfemia contra Dios, en primer lugar, es difamar su nombre, es tomar su nombre en vano, es ofender su imagen, su persona, falsamente, contra lo que él enseña, contra lo que él es. Eso es lo que es blasfemar contra Dios. O blasfemar contra la persona del Señor Jesucristo, aún del Espíritu Santo, contra la Trinidad. Y también blasfemar contra otra persona es cuando hacemos alguna declaración falsa contra alguien, sea nuestro hermano o no sea nuestro hermano, sea un cristiano o sea un incrédulo. Pronunciamos aquellas falsas acusaciones contra alguien, estamos blasfemando, le estamos difamando a esa persona y estamos dando un mal testimonio y además estamos ofendiendo a Dios, que nos enseña que no debemos hacerlo. Finalmente tenemos algo que a muchos creyentes les cuesta dejar de lado. Y tal vez lo consideran a veces de poca importancia, algo liviano, algo superficial, algo que no sale y bueno, debemos cuidarnos, pero la palabra de Dios dice que debemos hacerlo morir, debemos dejarlo. La palabra de Dios es clara y debemos aceptar que estamos equivocados muchas veces. Tal vez eso de poca importancia en nuestra vida espiritual no nos ayuda en nada, no nos ayuda a crecer. Y eso son las palabras deshonestas, la palabra que no corresponde, ni para nosotros en la iglesia, ni para nosotros fuera de la iglesia, en otro ámbito, familiar, de trabajo, donde sea. A veces decimos palabras deshonestas y no corresponde. Debemos hacerla morir. Significa el hablar cosas ordinarias, groseras, incluso en palabras ofensivas, obscenidades, cosas que no corresponde, cosas que debemos hacer morir, cosas que sí traemos de nuestra vieja naturaleza, traemos de cuando aún estábamos sin Cristo, pero debemos hacerla morir, debemos vencerla, debemos eliminarlas de nuestra vida, ¿no? A veces se comienza con algo que parece inofensivo, una palabra, un chiste, una cosa que bueno, se me escapó, no, o no lo quise decir, o lo dije ¿para qué? Para que otros se rían. Cuidado. Cuando vamos a la carta de Santiago, dice en el capítulo 3, en el versículo 10, dice que la lengua se vuelve incontrolable muchas veces. La lengua se vuelve incontrolable y terminamos con conversaciones que van más allá de un chiste, de una palabra deshonesta. ¿Por qué? Porque la lengua es incontrolable y debemos tener cuidado porque ofenden en primer lugar a Dios y es un mal testimonio delante de las personas. La forma de expresarnos dice mucho, hermanos, de lo que hay y de lo que no hay en nuestro corazón. Dice mucho, de lo que hay y de lo que no hay. Estas cosas de la vieja naturaleza se deben dejar de lado, se deben hacer morir. Nos pide la palabra de Dios por aquí, por Pablo, de quitarla de nuestro corazón, de vivir las palabras honestas, amables, justas, necesarias, que vengan de la pureza de la palabra de Dios, de la pureza del Señor Jesucristo. Que ojalá Dios nos ayude por su palabra y por su espíritu a transformar nuestras vidas, a dejar eh, todo aquello que teníamos de la vieja naturaleza, que por supuesto vuelven. Allí hay una lucha, ¿no?, entre el espíritu y la carne, pero debemos alimentar el espíritu para que venza la carne, para que venzan aquellos deseos pecaminosos de la carne, aquellos miembros, como dice también Santiago, ¿no? Las concupiscencias de nuestros miembros,
que vienen y que podáis, resultan en, más adelante en cosas que hemos hecho en pecado. Y de eso se trata, de que no le demos lugar al enemigo para que eso se convierta luego en algo que es un pecado y que debemos arrepentirnos, por supuesto. Pero mejor cuidar las cosas pequeñas, ¿no? Cuidar aquellas cosas que a veces parecen inofensivas, pero que debemos eliminar, que debemos hacer muerte. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre y nuestro Dios amado, te damos gracias porque tu palabra es clara y es contundente en cuanto a lo que debemos dejar de lado, a lo que debemos hacer morir en nuestras vidas, de nuestra vieja naturaleza, y vivir por esta nueva vida, esta nueva naturaleza que tenemos espiritual en Cristo, Señor. Ya fue quitado la venda de nuestros ojos, ya vemos lo espiritual, Señor. Tu palabra nos habla y nos recuerda lo que debemos hacer. Pero, Padre, gracias porque no somos engañados. Te rogamos que el poder del Espíritu Santo nos haga, Señor, ver la realidad de nuestras vidas y también, Señor, en los momentos difíciles, en los momentos de, de tentaciones, Señor, nos haga dejar la tentación, nos haga huir, nos haga pedir el auxilio del Espíritu Santo para fortalecernos y para vencer, Señor, ante las tentaciones y ante el pecado. Padre, ponemos todo en tus manos y te dejamos todas las cosas, Señor, y rogamos tu bendición para las oraciones que se van a hacer, Señor, por pedidos, por aquellas cosas que el pueblo, Señor, tiene y que van a ser puestas en tu presencia, Padre. Bendice los hogares de la iglesia, también aquellos que no han podido venir, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.